Buenos días, queridos hermanos. Realmente es lindo poder estar aquí en esta mañana. Lo siento un poquito atrás, han armado las sillas muy atrás y todavía se han ido más atrás, así que está grave la cosa. Pero vamos a inclinar nuestros rostros y una vez más vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por este tiempo en el que podemos estar como familia, como parte de tu iglesia. Gracias, Padre, porque podemos alabarte. Gracias, Señor, porque podemos también aprender más de ti. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este tiempo. Que, Padre amado, seas tú hablando a nuestro corazón. Y, Padre amado, que también tú no permitas que pueda decir cosas que no son conforme a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. La semana pasada comencé con una pregunta que también quiero lanzarla hoy. Y la pregunta era si somos hijos de Dios confiables. Y estamos terminando ya nuestro caminar por la carta de Santiago, la carta que escribió Jacobo, el hermano de Jesús. Y estábamos hablando acerca de este tema. Y en los versículos que nos toca ver hoy, vamos a seguir hablando de ser hijos de Dios confiables. Pero bueno, es bueno recordar lo que habíamos hablado la semana pasada de cómo somos hijos de Dios confiables. Y dijimos que somos hijos de Dios confiables, primero no tratando de convencer a las personas, es decir, no tratando de nosotros ganarnos la confianza de las personas, tratando de hacer nosotros las cosas. Y muchas veces en ese nuestro intento engañamos a las personas o caemos en no decir las cosas como son o no hacer las cosas que nos comprometemos. Y lo segundo era saber que estamos delante del Señor. Su presencia está en nosotros. Nosotros hacemos todas las cosas delante del Señor. Y la cosa es que vimos que tratamos de convencer a las personas con lo que nosotros decimos y lamentablemente muchas de las cosas que tal vez decimos no concuerdan con lo que hacemos. Prometemos y no cumplimos. O somos muy hábiles para decir cosas que al final no nos comprometen. O tal vez no nos importa incumplir lo que estamos diciendo. Y ahí es que tenemos que recordar que estamos delante del Señor, que estamos viviendo en su presencia. Entonces, tenemos que recordar que si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 5 y vamos a leer los versículos del 13 al 18. Santiago 5, versículos del 13 al 18. Y la palabra del Señor dice así: ¿está afligido alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera
y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Lloró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces nos vamos a preguntar nuevamente, ¿cómo somos hijos de Dios confiables? Y hoy a través del pasaje vamos a responder diciendo primero que somos hijos de Dios confiables dependiendo de Él. Segundo, somos hijos de Dios confiables preocupándonos por los hermanos. Y tercero, somos hijos de Dios confiables cuando somos transparentes los unos con los otros. Entonces vamos al primer punto. ¿Cómo somos hijos de Dios confiables? Somos hijos de Dios confiables dependiendo de Él. Dice en los versículos 13 y 14 que si estamos afligidos, si hay alguno que está afligido entre nosotros, que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. En todo tiempo tendríamos que depender del Señor. Los hermanos podían estar afligidos por muchos motivos. Tal vez estaban pasando necesidad y no había quien los ayude. Posiblemente estaban sufriendo de esa acepción de personas de las que hablaba Jacobo en la carta que hemos estudiado. O eran víctimas de la opresión de esos ricos que los hacían trabajar por muy poco. ¿Qué debían hacer los hermanos? ¿Cuál debía ser su reacción? Como vimos en el versículo 9 de este capítulo, podían murmurar contra los hermanos. O como vimos la semana pasada, tal vez podían realizar ciertas promesas, votos o juramentos para tratar de salir de su aflicción, sin pensar que casi era imposible cumplir eso. Entonces, ¿qué debían hacer frente a la aflicción? Orar. Dice que ore. Si alguno de los hermanos estaba afligido, debía acudir al Señor en oración. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Creo que muchas veces cuando estamos pasando por una situación difícil, lo primero que tratamos de encontrar no es a Dios, es al culpable. Y tratamos de buscar una solución. Puede ser que estemos en esa situación de aflicción por los actos de alguien más. O tal vez estamos en esa situación porque hemos tomado malas decisiones. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Jacobo dice, orar. Deberíamos poner nuestras aflicciones a los pies del Señor, de nuestro Señor Jesús. Pero si nos ponemos a pensar, es lo último que hacemos. Cuando ya no podemos más, cuando ya no lo soportamos. Como decía hace un ratito, primero buscamos al responsable. Luego estamos buscando las soluciones. Y al final de absolutamente todo, cuando ya no vemos más solución, oramos. El Evangelio es nuestro último recurso. Incluso al orar podemos decir, Señor, ya no puedo, realmente he tratado de hacer todo y creo que solo tú lo puedes hacer. ¿Cómo? ¿El Señor es nuestro último recurso? Me siento en el episodio 4 de Star Wars, ¿no?
Obi-Wan Kenobi, eres nuestra última esperanza. Y estamos así. Estamos viendo al Señor como lo último recurso que podía haber. El planteamiento de Jacobo es que el Señor es nuestro primer y único recurso. ¿Estás en aflicción? Lo primero que tendrías que hacer es orar. Pero Jacobo no se queda ahí, porque dice, ¿qué pasa con la alegría? Jacobo les muestra a los hermanos que no todo el tiempo es aflicción. También llegan buenos tiempos en que los hermanos están gozosos, están alegres. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Dice, canten alabanzas. ¿Qué significa esto? Que de un corazón agradecido debían salir palabras de alabanza a nuestro Señor y Salvador. ¿Cuándo acudimos a Dios? ¿Solo cuando estamos afligidos? ¿Qué cuando estamos alegres? Creo que muchas veces cuando estamos alegres, cuando estamos en una buena situación, ni nos acordamos del Señor. Y menos salen de nuestra boca alabanzas. Ahora, cuando Jacobo está escribiendo esto, tenemos que entender a quiénes les está escribiendo. Hemos dicho varias veces, es una iglesia eminentemente judía. Todos pertenecían a la cultura judía. Y para los judíos las alabanzas a Dios estaban principalmente ¿dónde? En los salmos. El libro de los salmos era su cancionero, ¿no? Hace años podíamos decir era el himnario, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, en los bolsillos de adelante de las bancas de la iglesia estaban puestos los himnarios. Entonces te decían, vamos a cantar el himno número 132. Entonces buscabas y ahí cantábamos. Ahora podemos proyectar las letras, ya no necesitamos eso. Pero para los judíos los salmos eran ese libro, ese himnario que podían usar para poder cantar alabanzas al Señor. ¿Sí? Entonces, Jacobo literalmente les está diciendo, ¿están alegres? Y la idea es, salmeen, canten salmos. Y por eso nuestra traducción dice, canten alabanzas. Entonces, la forma en que los judíos expresaban esa alegría como pueblo de Dios era cantando alabanzas. Yo me ponía a pensar en lo que sucedió luego de que cruzaron el Mar Rojo. Miriam o María, la hermana de Moisés y Aarón, dice que después de haber cruzado el Mar Rojo, agarró un pandero y se puso a cantar y decía, cantad a Jehová, pues se ha enaltecido grandemente, ha arrojado al mar a caballos y jinetes. Era una expresión de alegría de lo que había sucedido. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón cuando estamos alegres? ¿Qué sale de nuestra boca? Y no sé si cuando estamos alegres dependemos de nuestro Señor. Posiblemente estamos alegres y pensamos que estamos alegres por la astucia que hemos tenido, por la inteligencia, por nuestro tino. Vemos que todo lo que hemos aprendido a través de nuestros estudios o lo que hemos adquirido a través de nuestra experiencia nos ha llevado al éxito. Tal vez estamos contentos con lo inteligentes y sabios que somos y nos damos una palmadita en el hombro. Pero con lo que Jacobo nos dice, entendemos que todo lo que somos
que todo lo que hacemos, que todo lo que tenemos viene de Dios? Entendemos que si tenemos salvación en Jesús es porque Él ha obrado en nosotros y no porque nosotros le estábamos buscando a Él. Agradecemos y alabamos a Dios cuando estamos en esos tiempos de alegría. Es interesante lo que dice Jacobo. Va en contra de todo lo que a veces nos dicen. Yo he escuchado alguna vez, si estás triste, canta alabanzas. Deberías estar alabando al Señor, porque es un poco de psicología, ¿no? Al final, la música va a alegrar tu espíritu. Pero Jacobo dice, ¿estás triste? Ora. ¿Estás alegre? Canta. Entonces, Jacobo nos está mostrando dependencia de Dios. Tenemos que depender de Dios. Ahora, ¿qué pasa si la aflicción viene por enfermedad? ¿Qué dice Jacobo a los hermanos? ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Qué debían hacer los hermanos si estaban enfermos? Dice, llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren por él. Ahora, ¿de qué está hablando nuevamente Jacobo? Dependencia. Dependencia del Señor. ¿A quién debía acudir el enfermo? A la iglesia, a los ancianos, para que su comunidad, su familia espiritual, representada por los ancianos, oren por él. Es decir, el cuerpo de Cristo orando por el enfermo. ¿Qué es lo más común que hacemos cuando estamos enfermos? Ir al médico, buscar un doctor, ver que tal vez un amigo médico nos pueda aconsejar qué tenemos que hacer. Y aquí la pregunta ¿es nuestro primer pensamiento acudir al Señor? Creo que no. Recuerdo que cuando a finales del 2021 caímos con COVID en Santa Cruz, cuando estábamos visitando a mi suegro, y la primera que dio positivo fue mi hijita menor, el mundo se me cayó. Y yo me puse a pensar, ahora, ¿qué cosa le vamos a dar? Porque ella había recibido su vacuna 3 días antes de nuestro viaje. Y yo estaba afligido y decía, y ahora, Señor, ¿qué va a pasar? He visto cómo se han muerto las personas, he visto cómo se han muerto niños. Pero mi primer pensamiento es, ¿dónde hay un pediatra? ¿Quién puede atenderle? ¿Qué le tengo que dar? Y no estaba pensando tal vez, Señor, tú estás en control de todo. Y por favor, dame tranquilidad, dame fortaleza, dame calma. Lo que Santiago está diciendo aquí es, acudan al Señor.
Solo cuando todo se pone grave, cuando ya el médico nos ha dado el peor diagnóstico, es que de nuevo, ¿no? Señor, ni los médicos pueden hacer nada. Y recién acudimos al Señor. Si la situación es realmente grave, recién pensamos en llamar a los ancianos. Porque, bueno, Jacobo debe tener sus razones, ¿no? Son siervos de Jesús, están más cerca de Dios y seguro que los va a escuchar más. No, no hay tal. Ahora, lo que no estoy diciendo es que no vayamos al médico para buscar un tratamiento, porque tenemos que hacerlo. Pero yo les puedo asegurar, porque yo lo he vivido, es que la oración no es lo primero que pasa por mi cabeza. Obviamente sería irresponsable no ir al médico. Pero lo que el Señor nos está diciendo a través de Jacobo es que por sobre todo deberíamos poner nuestra enfermedad en manos del Señor. Nuestra confianza en el Señor. ¿Qué pasa cuando no dependemos del Señor? ¿Qué pasa cuando esas situaciones difíciles o esas situaciones alegres no están delante del Señor? ¿Saben? Cuando no consideramos a nuestro Señor y dependemos de nosotros, somos ondulantes, somos cambiantes, porque nuestro comportamiento depende de las circunstancias, depende de nuestro ánimo. Entonces, cuando no ponemos nuestra aflicción, nuestra enfermedad delante del Señor, nos deprimimos. O cuando nuestros motivos de alegría no están delante del Señor, nos enorgullecemos. Podemos decir una cosa y cuando cambian las circunstancias podemos decir lo opuesto. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de nosotros y no estamos dependiendo del Dios inmutable, del Dios que no cambia. Cuando consideramos a nuestro Señor y Salvador, las cosas son diferentes. Pero cuando no le consideramos y no dependemos de Él, no podemos ser hijos de Dios confiables. La gente va a ver a personas cambiantes. Pero cuando nosotros dependemos del Señor, podemos ver que Él nos ha puesto en un contexto que es la iglesia. Nos ha puesto en una familia, en una comunidad donde podemos ver el amor de Dios a través de nuestros hermanos. Entonces podemos ver que somos hijos de Dios confiables. Punto 2. Cuando nos preocupamos por los hermanos. Y saben, creo que los siguientes versículos, los que vamos a leer ahora, son los menos entendidos de esta carta, los versículos del 14 al 16, y que han llevado a la iglesia a una práctica completamente errónea. Dice así: ¿está enfermo alguno de vosotros?
que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros, de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Qué está queriendo decir aquí Jacobo? ¿Por qué los hermanos debían llamar a los ancianos? Dice para que oren por él y que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces, la oración de los ancianos o el ungimiento con aceite, o los dos combinados, son los que dan salud al enfermo. La idea de Jacobo era que los hermanos entiendan, primero, que son parte de una comunidad espiritual, la iglesia, en la que nos estamos preocupando los unos por los otros. Ahora, los ancianos estaban actuando en representación del cuerpo de Cristo. Jacobo no estaba queriendo insinuar que los ancianos tal vez tenían un poder especial, o que el Señor escuchaba sus oraciones más pronto que las oraciones de los demás. Los ancianos estaban para dedicarse a la palabra y a la oración. Eso es lo que vemos en Hechos 6. Entonces, como parte de su ministerio, acudían a pasar tiempo orando por los enfermos. Eran la representación de la familia espiritual orando para que sus hermanos sean sanados. El Señor había delegado esa responsabilidad a los ancianos. Pero ahora, ¿por qué tenían que ungirlos con aceite? Ya, no había poder en la oración de los ancianos como tal, pero ¿había algún poder en esa práctica? ¿Tiene el aceite un significado espiritual? Y saben, el verbo que Jacobo está utilizando en este pasaje tiene que ver con usar el aceite de una forma medicinal o estética. El uso del aceite de oliva mezclado con algunos otros aceites aromáticos o productos medicinales era común para el tratamiento de algunas enfermedades. Y la idea que transmite este verbo que Jacobo está utilizando en esta oración tiene que ver con frotar o masajear. Es decir, de usar un aceite como un ungüento. Es decir, el ungir con aceite no tenía un poder especial, un poder místico o ceremonial en este caso. Para el uso ceremonial del aceite, cuando David es ungido, o cuando estabas hablando de poder ungir algunos utensilios del templo, el verbo es diferente. Este verbo es pensando en frotar, masajear. Entonces Jacobo estaba diciendo, los hermanos de la iglesia deberían preocuparse por el enfermo, orando por él, sin dejar de pensar en darle alivio a través de un tratamiento o a través de hacerle sentir bien.
Entonces, ¿en qué estaban confiando los hermanos? ¿Estaban confiando en la oración? ¿Estaban confiando en la medicina? ¿En qué estaban confiando? Según lo que Jacobo dice, en ninguno de los dos. Estaban orando y estaban ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Estaban confiando en el que es poderoso, en el Señor. No era la oración, no era el ungimiento, era el Señor. Los hermanos, sí, se tenían que preocupar por el enfermo. Y a través de ungirlo, le estaban dando ánimo para que se sienta mejor. Estaban haciendo cosas visibles, poniendo en práctica esa convicción de poder preocuparse y atenderlo. Estaban orando por él porque mostraban su dependencia de Dios y lo estaban ungiendo porque querían darle alivio. ¿Por qué? Porque sabían que Dios estaba en control. Por eso era en el nombre del Señor. Ahora, al ungir con aceite a ese enfermo, como les decía, querían darle alivio. Yo no sé, estaban pensando en servirle, en bañarlo, porque tal vez había estado una semana en cama y ya se sentía sucio, en después perfumarlo, ponerle un ungüento para que se sienta mejor, no sé, ponerle una cremita, ponerle Mentizán, ¿no? Transpulmín, no sé, ¿no? Ya no hay Transpulmín, creo, ¿no? Tal vez ponerle una loción corporal para que huela bien y para que se sienta mejor. Porque sabemos, ¿no? Después de una enfermedad en la que hemos estado varios días sin bañarnos y todo, qué rico es sentirse limpiecito y oloroso. Pero a la vez estaban acudiendo en oración, en dependencia al Señor, sabiendo que Él estaba en control y que Él iba a obrar su voluntad. Y entonces en el versículo 15 dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y como les digo, es confuso lo que podemos pensar de todo esto. Pero ¿qué estaba queriendo decir Jacobo? ¿Cómo es que la oración salvará al enfermo? Y Jacobo no estaba diciendo que la oración de fe por el enfermo lo salvará en un sentido de justificación, sino en el sentido de que la oración en dependencia al Señor lo va a sacar de esa situación. No siempre que leamos salvación tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz para justificarnos. Pero es importante entender que esa oración dirigida en fe a quien es poderoso va a obrar en el enfermo. El que es poderoso obra en el enfermo. No es mi oración que obra en el enfermo. Y varias veces, en varios contextos, he dicho que realmente nuestra oración como tal no tiene poder. Mis palabras no tienen poder. La oración de fe es decir, con nuestra fe puesta en el Señor Todopoderoso, con nuestra dependencia hacia Él. Hacemos esa oración y confiamos en que Él va a responder.
Y lo que muestra nuestra oración, el orar por nuestros hermanos, es que les tenemos amor hacia ellos. Porque a continuación dice que el Señor lo levantará. El Señor en su poder va a levantar al enfermo. El Señor va a ser quien le dé ánimo para poder llevar su enfermedad, o que el Señor lo va a sanar. Pero nuevamente, hermanos, es el Señor, no nuestra oración. Y esta no es una receta infalible para la sanidad física. No, si vienen los ancianos, lo ungen con aceite, entonces la persona es sana. No. Lo que el Señor está haciendo a través de Jacobo es llamarnos a orar, a depender del Señor y también a obrar, a hacer por el hermano. Y hermanos, no solo es una responsabilidad de los ancianos, sino de todo hijo de Dios. Porque el versículo 16 dice: orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, no era solo responsabilidad de los ancianos, sino de todos los hermanos. Había la necesidad de oración los unos por los otros. Los hermanos debían preocuparse por los demás que eran parte de su familia espiritual. Entonces tenían que estar orando los unos por los otros y tenían que estar haciendo los unos por los otros. Y hermanos, estamos en una familia en la que nos preocupamos los unos por los otros. Oramos los unos por los otros para que el Señor haga su voluntad, de tal forma que seamos sanados. Velamos por la necesidad material. Y cuando habla de que seamos sanados, no solo está implicando una sanidad física, sino también tiene que ver con la obra que el Señor está haciendo en nuestro corazón para sanarlo. La idea del pasaje es también una sanidad espiritual, que el Señor vaya trabajando en nuestras vidas. Por eso dice: y si ha cometido pecados, les serán perdonados. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros de manera que seáis sanados. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jacobo? Que seamos, punto 3, transparentes los unos con los otros. La aflicción, la alegría y también la enfermedad lleva a los hijos de Dios a depender de Él. Y también nos lleva a que nos preocupemos por los demás. Entonces los hijos de Dios oran y el Señor pone en el corazón de sus hijos convicción de pecado. Por eso dice que si está afligido, el que está enfermo o el que está alegre, tiene que estar orando. Y al estar en comunión con el Señor va a poner en nosotros convicción de pecado. Por eso, cuando reconocemos nuestro pecado, confesamos nuestro pecado, y Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. De eso hablé la semana pasada terminando el mensaje. Cuando estamos dependiendo de nuestro Señor, cuando estamos preocupados por nuestros hermanos, somos transparentes, primero con Dios
Y entonces le confesamos nuestros pecados. Y segundo, somos transparentes con nuestros hermanos. Me encanta lo que dice Salmo 139. Cuando David le está diciendo: Señor, tú me conoces, pero hasta lo más profundo. Sabes cuando me estoy levantando, sabes cuando me estoy sentando, sabes mi caminar, sabes cuando me acuesto, sabes lo que voy a decir, porque ni siquiera una palabra hay en mi boca y tú ya sabes lo que yo voy a decir. Estás delante de mí, estás detrás de mí, me rodeas y no puedo huir a ningún lugar. No puedo huir de tu presencia. Podría ser, dice, mi lecho, mi cama en el Seol, y ahí tú estás. Podría estar en el extremo más lejano de la tierra y todavía tú ahí estás. Incluso podría ir y tratar de ocultarme en las tinieblas y sigues ahí. El Señor está ahí y no podemos ocultarle nada. Pero también dice: por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros de manera que seáis sanados. Y como también decía la semana pasada, para terminar, la confesión también va en un sentido horizontal. Confiesen sus pecados unos a otros. Confesemos nuestro pecado a quien hemos ofendido. Y también confesemos nuestro pecado a nuestros hermanos a manera de rendición de cuentas. Decirle: ¿sabes qué, hermano? Estoy pasando por un tiempo difícil y quisiera que ores por mí. Cosa de que tal vez la próxima semana me pregunten: ¿y cómo estás con lo que me has dicho la semana pasada? Y tal vez vamos a decir: sigo, o tal vez no. Gracias a Dios he tenido victoria. Necesitamos transparencia entre hermanos. No podemos vivir ocultándonos las cosas. Nuestra vida como familia en Cristo nos tiene que llevar a orar los unos por los otros, a amarnos los unos a los otros, a ser miembros los unos de los otros, a compartir, a sobrellevar nuestras cargas, a preocuparnos, a soportarnos, a someternos y a confesar nuestros pecados los unos a los otros. Hermanos, tenemos que vivir de una forma transparente con nuestros hermanos, porque el Señor conoce todo de nosotros. El Señor sabe si estamos viviendo de una forma hipócrita, que estamos ocultando lo que somos en realidad. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el resultado de vivir de una forma transparente? Que vamos a ser sanados. Como decía hace un momento, no estamos hablando solo de sanidad física que el Señor nos puede dar, sino estamos hablando sobre todo de que el Señor va a ir sanando nuestros corazones. Entonces, cuando vivimos en esa transparencia con nuestros hermanos, confesándonos mutuamente nuestro pecado y oramos los unos por los otros, esa oración ferviente de los hijos del Señor es escuchada por nuestro Padre Celestial, y esa oración puede mucho. ¿Por qué? De nuevo, no es porque mis palabras tienen poder, sino porque es escuchada por el Dios Todopoderoso, quien va a contestar la oración en su poder
y de acuerdo a su voluntad. Nuestra oración, nuestras palabras, como tal, no tienen ningún valor si no están dirigidas a nuestro Dios. Por eso oramos en el nombre del Señor, actuamos en el nombre del Señor, y el Señor obra poderosamente en nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo somos hijos de Dios confiables? Somos hijos de Dios confiables dependiendo del Señor, preocupándonos por nuestros hermanos y siendo transparentes los unos con los otros. ¿Qué aplicación podemos sacar del pasaje que vimos hoy? Saben, es interesante ver que Jacobo pone una vez más, como lo ha hecho en toda la carta, un ejemplo. Y pone a Elías. Elías era una de las personas, uno de los profetas más respetados por los judíos. En toda la historia, Elías es el segundo hombre a través del cual el Señor hizo más milagros. ¿Quién era el primero? Moisés. Y bueno, Jesús era Dios, ¿no? Es decir, pero Elías, después de Moisés, era el que más milagros hizo. Y los judíos estaban esperando a Elías por muchos siglos. Por eso Jacobo les dice, ¿saben qué? Elías era como uno de nosotros, sujeto a pasiones, con debilidades como las debilidades que nosotros tenemos. Pero él oró para que no llueva. Y el Señor contestó esa oración. Y no llovió por 3 años y medio. Y luego volvió a orar y llovió nuevamente. ¿Qué es lo que Jacobo quería resaltar? Que Elías dependía de Dios. Ahora, podemos ver a ese Elías que está orando y que en el monte Carmelo baja fuego y quema ese sacrificio que había sido mojado y quema hasta las piedras, y después los sacerdotes de Baal que se la pasaban todo el tiempo pidiendo que llueva, no pasaba nada, y al final Elías hace degollar a 450 sacerdotes de Baal. Increíble. Pero ante la amenaza de Jezabel, huye, porque tenía miedo. Era como uno de nosotros. Pero el Señor era quien estaba obrando, no era Elías. No era el gran Elías y por eso hacía tantos milagros. No, era el Señor obrando en la vida de Elías. Era como cualquiera de nosotros. El poder no estaba en Elías, sino el poder estaba en quien Elías había depositado su confianza. El obrar del Señor en nuestras vidas, hermanos, no depende de nosotros, no depende de nuestra oración, no depende de que unjamos las cosas con aceite. Depende de Dios. Saben, una vez, hace muchos años, leí una herejía que presentaba una señora que era directora de un ministerio internacional muy conocido, y decía que a través de la oración nosotros le damos el permiso a Dios para que obre en el mundo y en nuestra vida. Y realmente eso es una herejía, porque nosotros no le damos permiso a Dios. Es Dios quien decide obrar.
y nosotros solo mostramos dependencia a Él. Dios obra en nosotros para hacernos hijos fieles, para hacernos hijos confiables. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que obre en nosotros y que obre en nosotros cada vez más para que podamos depender de Él, para preocuparnos por nuestros hermanos y para ser personas auténticas, para ser personas transparentes. Ahora, ¿qué pasa si no podemos hacer eso? Bueno, lo vamos a ver de aquí a 2 semanas en el mensaje que nos va a traer nuestro hermano Juano. Entonces no se pierdan. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor que realmente nos haga personas de oración, que nos haga personas que se preocupan por los demás y que nos haga personas que son transparentes con sus hermanos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver que tú eres el poderoso, que tú eres quien obra. No es nuestra oración, no son ritos, sino eres tú. Y te pedimos que nos ayudes a poder confiar en ti y a poder preocuparnos por nuestros hermanos. Y Señor, ayúdanos a ser personas transparentes, personas auténticas que están viviendo bajo tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.